vamos a ver un poco más en detalle el montaje del ensayo en cortocircuito. Bien, os había comentado que tenemos estos instrumentos de medida, el voltímetro en el primario, el amperímetro, el batímetro y el amperímetro en el secundario. Pero fijaros que tenemos aquí un generador de corriente con una flecha. Se trata de un generador de corriente o de tensión alterna variable. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es un generador en el cual podemos ajustar el voltaje de alimentación que tenemos a la salida de este generador entre 0 y un valor determinado. Por ejemplo, imaginad que queremos hacer un ensayo de un transformador monofásico de 230 voltios, ¿no? Pues podremos disponer de un generador de tensión que nos permita ajustar la tensión entre 0 y 230 voltios con un mando, una especie de mando de volumen que nos permita ajustar la tensión que deseamos a la salida de ese generador. Si queremos trabajar con 50 voltios a la salida del generador, ajustamos el mando de ese generador de tensión hasta que tenemos esos 50 voltios. Si necesitamos un voltaje mayor, pues manipulamos el mando de ajuste hasta obtener la tensión que queramos alcanzar. Bueno, este ensayo quiero recordaros que es un ensayo peligroso. Hay que hacerlo con cuidado. Puede dañar el transformador. Puede estropear el transformador. Entonces, como se trata de un ensayo peligroso, necesitamos seguir un protocolo, una serie de pasos para hacer el ensayo correctamente y no estropear el transformador. Para hacer el ensayo necesitamos conocer dos informaciones importantes del transformador, que son la corriente nominal del primario, o sea, la corriente máxima que soporta el transformador en el primario, y la corriente máxima que soporta en el secundario. Es una información que nos tiene que dar el fabricante o aquella persona que diseñó el transformador. Imaginad, por ejemplo, un transformador que el fabricante nos dice que soporta nominalmente en el primario del transformador 5 amperios y en el secundario el transformador soporta, pues no sé, aproximadamente 20 amperios. ¿Vale? Necesitamos conocer esta información. ¿Por qué necesitamos conocer esta información? Eso es lo que os voy a explicar. Bien. El protocolo del ensayo sigue los siguientes pasos. Habíamos dicho que este transformador tiene una corriente nominal de 5 amperios en el primario y una corriente nominal de 20 amperios en el secundario. ¿Cómo realizamos los pasos para realizar este ensayo? Pues de la siguiente manera. En primer lugar, antes de encender el generador de tensión variable, tenemos que asegurarnos que el mando está en su posición mínima, en 0 voltios. Tenemos que asegurarnos que está ajustado a 0 voltios. Porque si encendemos el generador cuando no está puesto a 0 voltios, podemos cargarnos el transformador. Bien. Una vez que nos aseguramos de eso, en ese momento podemos encender el generador de tensión y observar los instrumentos, las lecturas de los instrumentos de medida. Bien, como en ese instante el generador de tensión está en 0 voltios y el secundario está cortocircuitado, con 0 voltios de alimentación, ¿cuántos voltios estará suministrando el secundario del transformador? Ninguna, no estará suministrando ninguna energía eléctrica. Bien, una vez que nos fijamos en las lecturas de los amperímetros, que nos indica que como aquí tenemos 0 voltios, tendremos un consumo de 0 amperios en el primario y de 0 amperios en el secundario.
A continuación lo que hacemos es ir subiendo lentamente, manipulamos el mando de ajuste del generador de tensión, lo ajustamos lentamente, lo subimos lentamente y en ese momento lo que estaremos haciendo es que el generador empiece a suministrar un voltaje. Bien, a medida que ese voltaje lo elevamos, en ese momento el generador empezará a suministrar corriente eléctrica al bobinado del primario del transformador. En ese momento también comenzará por el secundario del transformador, empezará a circular una corriente en el secundario del transformador, puesto que tenemos la salida cortocircuitada. Bien, ¿hasta cuándo subiremos el mando de ajuste de la fuente variable? ¿Cuándo nos detendremos? Pues nos detendremos en el momento que las lecturas del amperímetro primario alcance la corriente nominal en el primario. Y en ese instante, cuando se alcanza la corriente nominal en el primario, también se alcanzará, si la información que nos dio el fabricante del transformador es correcta, también se alcanzará la corriente nominal en el secundario del transformador. En ese momento detendremos la manipulación del mando de ajuste de la fuente de tensión variable. Nos detendremos ahí, ¿vale? En el momento en que alcancemos las intensidades nominales en el primario y en el secundario.